Pepe, ¿cómo están? Comenzando un día jueves, hoy ya estamos a principio del primer mes que comienza, ¿no? El semestre, ¿no? Ya no, en julio comienza, perdón. En agosto, 1 de agosto estamos, ya arrancaban, ya re lindo, ¿viste? 1 de agosto, comenzando, sería el, obviamente, ¿no? El mes de, ya se empieza a venir un poquito el calorcito acá en mi ciudad, y bueno, un mes más y la primavera, vamos a ver con tormenta, como siempre, ¿no? Pero bueno, acá estamos, gente, 64,934, fíjense Bitcoin, la volatilidad que hay en este momento, hace un ratito, no sé, 15, 20 minutitos no se movía nada, se ve que empezaron los muchachos a hacer, ¿no? Oferta y demanda, ahí están comprando, vendiendo, obviamente los países más regulados, 64,934, 2,08 en este momento, la caidita que tuvo Bitcoin. Vamos a estar viendo también acá las top 100, donde estamos viendo que están en verde, pero están recuperando muchas, otras todavía no alcanzaron a recuperar la caidita diaria. Si estamos en las velas diarias o semanales, estamos viendo obviamente que la mayoría están por debajo de cero, ¿no? Del nivel cero. Obviamente eso tiene que ver, como digo siempre, no por el proyecto en sí, sino porque Bitcoin está cayendo, ¿sí? Miren, Polkadot, un gran proyecto, por ejemplo, ya viene en el mes con un 15% en caída, ni hablar otras que están por encima de, ¿no? Por encima o por debajo de ese rango, ¿no? De las top 100. Y bueno, y entre tantas también están los memes, que también están en caída. No quiero ni revisar las mías, que deben estar ahí también, ¿no? La mía, hay una de las mías que pasó de top 75 a top 120 y pico, así que imagínate, ahí están. Bien, me voy a ver un poquito lo que es plataforma de TradingView, donde podemos ver un poquito la proyección de las gráficas. En este momento vemos Bitcoin, velas diarias de un día. Estamos viendo un rectángulo acá que les marqué estos días anteriores, de una consolidación de que de una gráfica que viene alcista, ¿sí? Fíjense en lo que es esto. Acá sí, obviamente, es donde el precio llegó a estar en los 15, pero pasando, ¿no? Los meses, las semanas, empezó a romper altos, ¿sí? Y a la vez también bajos, ¿eh? No solamente rompe altos, rompe bajos, van hacia arriba, la dirección alcista. Y bueno, acá estamos, gente, esperando que salga de una vez de esta consolidación gigante que está acá ya desde acá. Podemos poner acá en este piquito, en este fractal que más o menos el 13 de marzo comenzó, ¿no? Donde quizás cuando estábamos acá, ahí, ¿no? Pensábamos esto se va para arriba, pero se devolvió. Y bueno, ahí estamos con una pequeña, ¿no? Ampliación también acá generando y ¿no? Velitas que están en un rango diario de varias semanas. En este momento, si nos vamos a las últimas semanas, las últimas velitas, podemos marcar un doble techito acá, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? Ahí ven, ahí un doble techito que apoya en esta zona que está acá, ¿sí? Si ponemos una zona imaginaria, subjetiva, hacia la derecha, es esta zona que está acá, ¿sí? Un doble techito que lo respetó, y a la vez abajo también estas mechitas que están acá, este de acá, este de acá y este de acá, están formando obviamente unas zonas que si vos las marcás, fíjate, a ver, acá vamos a marcarla con esta zonita ahí, vamos a eliminar los picazos porque si no, no se va a entender nada. Pueden ser zonas interesantes, sobre todo la vela de hoy. Fíjense cómo respetó estos dos toques. Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. Si lo extendés un poquito más, podemos utilizar esta zona. Y si te vas hacia el pasado, esta zona, este rectángulo es un POC, ¿sí? Una zona donde el precio estuvo ahí, ¿no? Zigzagueando, ¿sí? Acá también, ¿sí? Y obviamente que acá hizo un toque, ¿no? Subjetivo. No sé si está pegando, pero está ahí cerquita. Podemos marcar un rectángulo. Ahí, por acá, sí. Ahí está, ¿sí? Ahí por encima, pero es una idea, ¿no? Son dos toques, tres toques que, ¿no? Trató de formar un triple piso, si querés, ¿sí? Y si nos vamos a las velitas de una hora, dentro de esta consolidación y por la mitad del camino de la consolidación, en el nivel, supongamos, imaginario 50, donde estaría sobrevendido esta zona y sobrecomprada esta zona y sobrevendida la que está acá abajo, ¿sí? Estamos en un nivel intermedio que puede venir hacia abajo, ¿sí? Como también puede volver a ser un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Eso es como vos veas los dibujos. Después tenés que ir viendo, porque ¿por qué te digo hombro, cabeza, hombro? Porque vos podés tomar esto como un hombro, esto como una cabeza, y acá puede hacer un futuro hombro para después caer. Ojalá que no, ojalá que rompa el alto y que se mantenga en estas zonas y que se vaya a los 80, ¿no? Pero bueno, vamos a volver para atrás y vamos a volver para adelante. Ahí está. Vamos a volver para atrás. Vamos a volver para adelante. Y así estaban hasta las 10 de la noche, ¿viste? Bien, me voy a ir a velitas de una hora.
ahí están los toques, ¿ven? Toquecitos subjetivos, ¿sí? Pero son toques en sí. Fíjense que está saliendo de la sobreventa, ya salió hace rato, va al nivel 50 y a la vez ese nivel 50, que sería este que está acá en un oscilador, que lo podemos achicar un poquito para que se vea un poco mejor la gráfica. Acá si llegase al nivel 50 y lo rompiese, si rompiese, salí corriendo, maravilla de ahí, estoy dormido. Bien, podemos marcar acá un pequeño canal ahí, ¿sí? Ahí entre altos y bajos, ¿sí? Un POC, si querés en esta zona, si tomás esta cantidad de velas, el pasado, ponele que hay 30 velas, de acá hasta acá, esa cantidad de velas, las podés tomar como una información histórica que te puede servir para saber que el precio acá arriba puede estar sobrecomprado. Esto justo coincidiría que llegue la sobrecompra, entonces es un lindo punto para llegar, pero no va a esperar ahí. Obviamente que esto lo tenés que bajar un poquito, porque la idea es que primero va a tocar acá abajo antes de acá arriba, ¿no? Bueno, esta es la zona que podés en H1 operar en compra, ¿sí? Y acá tenés una zona que también va a tener que romper. Entonces, si vos la marcás, haces un dibujito ahí que ya la está tocando, y podés marcar otro más también acá arriba para hacer un angulito, ¿no? Ahí marcas otro más si querés. Bien, ahí está. Entonces cuando te vas a ver a de 5 minutos, ves, o a 15 minutos, ves algo quizás interesante, ¿no? Ahí ven, ahí van viendo zonas que vas marcando donde el precio se va a meter, puede consolidar, puede romper, pero sabemos que estaba en H1 saliendo de la sobreventa, ya casi en nivel 50, y puede pegar una subidita hasta la sobrecompra, ¿sí? Así que bueno, y si sube y apoya acá, esta zona es interesante. Todo lo que sean vacíos electrónicos, esto es interesante para rellenar, ¿sí? Sabiendo que acá entre medio podés sacar un parcial si querés, porque hay una zona que es la primera que va a tocar. Si sos corajudo y tenés ¿no? las garras de decir, no, mira, yo dejo el stop y me voy con un 3-1, bueno, también puede ser que retroceda, no te sacaste ningún parcial, lo dejas enterito y después vuelve a romper y te llevas el 3-1, el 2-1 o lo que a vos te guste, ¿sí? Así que por ahora, gente, si vamos de vuelta, miren, vamos a marcar H1, tenemos una zona, ahí estamos, vamos a ajustar más chiquito esto para que se pueda ver. Ahí está, una consolidación grande diaria, y está en este momento en una zona más tirando a sobreventa, saliendo de la sobreventa, que también si vos ves la sobreventa podés marcar zonas, eso también, pero podés hacer lo que vos quieras. Acá podés marcar, fíjense en acá en la sobreventa, podés marcar los piquitos, porque estás viendo el histograma, sería esta información en la que estás viendo en la gráfica, ¿no? La representación de velas japonesas. Altos hacia la baja, los estás viendo acá. Si ves alguna divergencia, también la podés utilizar. En este caso acá estamos viendo que la divergencia serían estos dos bajos, por ejemplo, este con este ahí. Y acá, si vamos hacia arriba, podés buscar, acá si vas al mismo nivel, ahí tocamos, sería este con este. Por ahora no hay divergencia. La divergencia suele suceder cuando encontrás patrones distintos, ¿sí? Altos que van en sentido contrario o bajos que van en sentido contrario a lo que es un indicador tradicional o no tradicional que te muestran el pasado y el precio, ¿no? Que sería lo que estamos viendo acá arriba. Así que bueno, ahí estamos, gente, ¿sí? Vamos a pasar un poquito a el índice. Voy a tirar un poquito de music, por favor. Ahí estamos. Seguimos. Escucha. Bien, estamos dentro de Bitcoin, viendo cómo el precio viene. Si vamos también, antes de irnos, vamos a pasar la vela diaria para recordar cómo estaba una vela. Esperen, vamos a ajustar acá para que la vean bien. Esa velita recién comenzó, una vela con una mechita que fue bajista, que está haciendo un patrón muy parecido. Vamos a robar este cuadradito que está acá y vamos a llevarlo para acá. Mirá, muy parecido a este que está acá. ¿Ven ahí? ¿Lo ven ahí? Ese que está ahí. Y acá vamos a robarlo también y vamos a llevar acá otro cuadradito más, ¿sí? Y vamos sacando la información total para no gastar, ¿no? Así, miran, tacaño, ¿viste? Ahí está, ¿ven? Esos patrones son muy parecidos y los suelen dejar las mismas huellas, son pocas las que hay muchas veces, se empiezan a sumar cada vez más, ballenas a las criptomonedas, pero fíjense en esos dos patrones, ¿no son parecidos? Bueno, ¿quién te dice que acá no puede pasar lo mismo? Estadísticamente en velas diarias, si vas a operar no en la diaria, pero en una hora o en M15, fíjate hasta dónde terminó la vela. Entonces vos podés apostar, no apostar de apostar, podés proyectar que podés llegar hasta ahí, ¿sí? Un poquito más arriba. Mira, vamos a poner un zoom, hablando de soda, de fondo. Mira, ahí tenemos.
¿Ves lo que te digo? Justo coincide con la mechita. Si esa vela que está ahí, ¿no? Todavía no terminó. Termina hacia el alza la velita. Pónganle que esta es la vela. Y termina toda azulcita. Termina un patrón muy parecido a este que está acá. Y a este que está acá. Así bien en grande para que lo vean. ¿Los ven? Ahí están escondidos. Bien, ahora sí, hago así, hago magia, ¡puc! Y vuelve toda la realidad. Sí, era todo mentira. Y nos vamos a dónde? Nos metemos dentro del índice del dólar, porque recuerden que nosotros hacemos Forex todas las mañanas, de lunes a viernes. Si querés sumarte, estamos operando los mercados financieros desde plataformas conocidas tradicionales y no tradicionales, muchas veces también nuevas que van surgiendo, de brokers que van obviamente, ¿no?, creándose, y a la vez utilizan plataformas que son nuevas, como por ejemplo, bueno, Ctrader no es tan nuevo, pero es nuevo comparado con MT4, por ejemplo, ¿no? Y así varias plataformas que vos podés operar. Inclusive en TradingView podés operar tranquilamente también con una API, y bueno, esa es la idea, ¿sí? Que aprenda el que sabe, que aprenda mucho más, y el que no sabe que vaya aprendiendo todo, y que la pase bien con nosotros. Me voy al índice, gente, un ratito. Recuerden que no hago publicidad, estamos solitos, y solito es solito, acá estoy solo, no me acompaña nadie, y obviamente hago análisis, proyecciones, pero lo más importante, que es lo que esperamos todos, es operar en vivo todas las mañanas, ¿sí? Operamos en vivo, utilizo bots también que voy creando, los dejo puestos, hago un video los fines de semana muchas veces, y a la otra semana los pongo a operar, creados por mí, igual que los indicadores, ¿sí? Ahora se viene uno, ya van a ver. ¿Les puedo adelantar algo? ¿Cómo se llama? Me dijeron, ¿cómo le puedo poner? Y bueno, viste, Pepe Mila los nombres, a ver, adivinen. La bolingueadora de Pepe Mila. Y algo así, prepárense, muy lindo, interesante, con un par muy bonito para operar. La verdad que en M1, en M5, en M15, H1, M30 me dio muy buenos resultados en un backtesting chiquito de un año, pero estoy por ponerlo, ya lo tengo puesto en la plataforma, lo vamos a ver un rato, y les voy a pasar la información a los que estén en Discord para que vean en los backtesting los resultados, ¿sí? Para que vean los números, todo, las compras, las ventas, ¿sí? Las configuraciones, todo, ¿sí? Ahí lo van a ver, ¿sí? Así que bueno, no sé si no lo tengo acá, ahora vamos a ver, acá está, miren, este es uno que hice, este es uno, por ejemplo, ¿ven? En M1 es este, ¿sí? En FTMO probado, con un historial puro, que se ve bien. Ahí está el amigo, ¿sí? Bien, lindo dibujo, no te digo perfecto, pero bastante lindo, porque arrancaste con, te hiciste prácticamente el 42% de la cuenta con un 9% de grado, aunque eso en H1 me da un 2,8, así que impresionante en H1, ¿sí? Pero ya lo vamos a estar viendo, esto lo voy a estar compartiendo en el Discord, ¿sí? Así que súmense ahí, muchachos. Pero bueno, vamos con Beacon, estábamos con Beacon, perdón. Acuérdense, las bolingueadoras de Pepe Mila, ¿sí? ¿Saben lo que son las boleadoras ustedes? Sí. Bien, esto es las bolingueadoras, porque está las bandas de Bollinger y otros parámetros, ¿no? Bien. Me voy dentro de el índice, ¿sí? Siempre original, Pepe Mila, ¿no? Bien, ahí vamos. Después les voy a compartir, a los que les guste Planeta Pepe, les voy a compartir los temas del canal, los temas que voy creando. Ya van casi 20, voy a hacer un CD, me parece. Hay uno de reggae, hay uno de pop rock, hay uno de rock, hay uno de blues rock, hay uno de funky, hay uno dance con house progresivo. Y bueno, tengo varios temas hechos de Planeta Pepe, gente. Prepárense que hay que despegar nada más, ¿sí? No nos está ayudando el algoritmo, pero no pasa nada. Bien, ¿qué es esto? ¿Una enredadera? No, esto es el índice, bien. Estos dibujos no los borro por cábala, pero bueno, va a dejar este Picasso. En algún momento los voy a eliminar. Fíjense, 1 de agosto o 2 de agosto, no, 1 de agosto estamos, ¿no? Sí, 1 de agosto, la velita de hoy es alcista, nos vamos a meter dentro de esa velita. Fíjense acá los canales, los patrones, las cuñas, los dibujos chartistas que se van formando. Obviamente que los encontrás fáciles cuando ya pasaron, ¿no? El problema es que va a pasar, el problema es encontrarlos después, de acá para adelante, ¿no? Haciendo una proyección, y eso es lo más difícil, ¿no? Porque no siempre se da. Ojalá siempre se diera. Le pone, ¿no? Le pone un kilo de lote, ¿no? Bien, ahí va. Nos vamos dentro de la velita diaria de hoy. Ahí adentro, nos metemos dentro. Achicamos un poquito.
Un poquito más, ahí tiqui 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 tiqui. Ahí estamos viendo una vela que está tratando de rellenar la vela de ayer, que fue totalmente bajista. Fíjense que una consolidación que vemos, se la había marcado, me parece, no sé, se ha borrado esta consolidación que ya hace un par de días, dos semanas y media prácticamente, que viene consolidado el precio. Hizo un clímax acá con algunas mechitas que podemos encontrar en temporales más chicas, y se devolvió, ¿sí? Dentro de una cuña en caída está, ya prácticamente con cambio de tendencia hacia la baja, pero tratando de que no quiere ceder el índice, ¿sí? Vamos a ver la velita diaria, la última, esta azul, para ver cómo de forma paralela vamos a achicar acá, ahí, estas dos velitas, y vamos a estar viendo estas dos, ¿sí? En H1. Si alguno quiere que analicemos alguna criptomoneda en especial o alguna divisa, ¿sí? Algún índice, por favor no dude en consultarnos y no te la analizo nada. No, y la analizamos en vivo, lo que quieran, ¿sí? Bien, uy, ahí borré algo. No, vamos a volver para atrás, dinero. Ahí está. Uy, ¿qué hice? Bien, uy, ¿qué hice? Uy, ¿qué hice? Decía el amigo. Ahí está. Uy, ¿qué hice de vuelta? Ahí está, no toqué manero. Quédate en el molde y cerrar el vivo. No, vamos, ahí tenemos. Tenemos bajista, fíjense la vela de ayer. Taca, 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 taca. ¿No? Vela de hoy. Tiqui, 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 tiqui. ¿No? Lo que baja sube, lo que sube baja. Y ahí está tratando de hacer rompimientos de estructuras que se van generando. Obviamente, es tentador. Es tentador, no quiere decir que venga acá arriba, ¿no? Vieron ayer cómo se dio el oro, ¿no? Tremendo. Lo que vimos se nos fue para esas zonas que marqué y rompió, se fue al infinito y mucho más. Ahí va, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿sí? Obviamente que subió porque también el índice, ¿no? Los resultados de fundamentales y algunas cositas no estaban a favor. Pero bueno, el oro se nos fue para arriba. Veremos ahora cómo está el oro. Por ahora estamos dentro del índice alcista, retrocesos muy chiquitos. Vamos a ver velas de 15 minutos. No lo quiero enredar. El que no sabe nada dice, che, ¿qué estás hablando? Que el precio sube y el precio baja, pero lo hacemos con palabras más lindas, ¿no? Es lo mismo, vos si lo veas que el precio está consolidado. ¿Qué quiere decir? Que está durmiendo, descansando acá, ven, ahí. Porque estamos acá, si ves acá, el precio subió, está. Si vos salís a correr, ¿qué haces después? Te sentás en el sillón a descansar, ¿no? ¿Cuánto? Un par de horitas, este se queda mucho más, ahí está, hace velas de 15 minutos, está descansando, vamos a ver qué hace ahora. Faltan, no, estamos dentro de la sesión de Nueva York, ya 8 minutos, yo iba tranqui, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, gente, ¿sí? Así que bueno, ahí está el precio consolidado, velas de 1 minuto o de 5, a ver, de 5, es lo mismo, ahí está. ¿Podés operar acá adentro? Sí. ¿Podés esperar que rompa hacia la baja? También. ¿Podés irte hacia el alza, donde me parece que puede ir? También podés irte. Eso depende, ¿sí? De tu estrategia. Bien, a ver el oro y nos vamos. Escucha. ¿Te gusta The Doors? A mí me encanta. Mira el oro, che. Qué cosa el oro, ¿eh? Y el oro se nos va a ir en cualquier momento en picada hacia arriba, no hacia la baja. Miren qué bonita la vela de ayer, la del martes, la del miércoles, la de hoy es un retroceso que todavía no cerró, ¿eh? Objetivo, próximamente esta zona. Pero el oro, pues sabemos cómo es, ¿no? También tiene zonas interesantes como esta mechita que está ahí, que fíjense que planchó con la mechita que hizo la vela de hoy. Si no acá vamos a hacer un zoom. Ahí. Vamos a dejar el oso este malo que vende. Estos son los beer, ¿ven? Miren lo malo que es, ¿ven? Terribles. Bien, dentro de esta velita, ¿sí? Ven que frena. Fíjense acá si subimos un poquito ahí. Para tener una idea, tocó, ¿ven? ¿Por qué frenó ahí? Y no solamente por la mecha, seguramente por las órdenes pendientes. Ojalá fuera por la mecha. Esa mecha indica que es un high que se devolvió, que no cerró. Pero sirve como información quizá para lo que sucedió ahora, ¿no? Velas, fíjense, en 1 hora. Miren ahí, voy a achicar para que vean, miren ahí. Acá, ¿ven? Ahí va. Y si nos vamos adentro, bueno, hay que ver. Lo que importa en el oro es esperar que rompa, pero muchas veces deja, hace muchas trampitas, fallas, clímax, puntos de validación. Tenés que esperar muchas veces que haga varias trampitas, pero hay veces que se te pasa el tren, entonces tenés que no jugártela, pero tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Muchas veces vos decís, bueno, voy a esperar que rompa y te metes acá, hace un mechazo, te sacó, se devolvió y después lo ve allá donde está el osito, ¿no? Pero bueno, por eso tenés que hacer bien la jugada, ¿no?
¿Cómo? Y analizando, viendo el movimiento, qué se acerca, fundamentales, muchas cosas. Lo macro, lo micro, qué sesión estás, qué noticias de alto impacto puede afectar y prepararte. Todo tenés que ver en el oro. Sobre todo, obviamente, las noticias de alto impacto influyen mucho, las del dólar, ¿sí? Bien, ahí estamos. Si podés, marcas acá, ¿no? Sin la mechita, esta zona, y es la que puede llegar a trabar. Si la rompe, bueno, se nos puede ir para arriba hasta, vos podés marcar acá arriba, ¿no? Porque está bárbaro, yo te marco acá abajo, que es lo primero que va a tocar. Ahí, como estamos en velas de 1 hora y vas a operar en 1 minuto, esto te sobra, por ejemplo, ¿no? Pero como está en esta zona, yo esperaría, puede llegar a caer. Hay que ver cómo rompe y hay que ver cómo están las oscilaciones, ¿no? Por ejemplo, acá abajo, ¿ven? Si me voy a velas de 5 minutos, está sobre comprado, ¿sí? Entonces es importante no ya meterte a la compra, esperar el retroceso o meterte en ventas, ¿sí? Y inclusive podés apoyar, mirá, te voy a marcar otra zona pero para mezclarlo. Agarro este bajo de acá, ¿no? A ver si lo puedo marcar bien ahí. Mirá, fíjate ahí. Este alto, este bajo coincide con esta zona que marqué acá, entonces una convergencia. Si la rompe está bárbaro, si no la rompe se va a meter en un triángulo que está invertido, ¿sí? Entonces puede jugar acá también, ¿sí? Pero está sobrecomprado. ¿Qué va a buscar? Compras este pedacito. Si te hace una mecha hasta acá y se devuelve, ¿me entendés? Espera que rompa bien la zona esta o que rompa la de acá arriba, ¿sí? Total, estás en 5 minutos acá, si haces intradía sobre todo. Bien, ahí estamos, canalcito, toque, acá también, acá no se ve, pero si vas a 1 minuto, esta es una zona de un fractal interesante también, ahí que hizo ruido, y acá arriba hizo otro, no sé si lo ven ahí donde tengo la manito, porque el precio está acá, ¿sí? Así que vamos a ver si el precio sigue subiendo, o se devuelve, o quizás ya hizo el retroceso con este fractal que hizo acá, ven, miren, acá lo ven, justito ahí, ven, ahí, esa mecha, si vos vas a 1 minuto, eso es un fractal, miren. Está, ¿lo ven? Ese pic tocó, cayó y ahora quizás ya está haciéndose hacia el alza. Pero si ajustamos la zona, bueno, ahí va, ahí está rompiendo el triangulito invertido, hay que ver si apoya. Y bueno, tampoco lo dudes tanto porque no te metes más. Lo único que te digo, guarda que está sobre comprado, ¿sí? Ya lo sabes, ¿eh? Bien. Qué grande, ¿eh? Mate frío, mate de campo. Gente, se viene un bot interesante, ¿eh? Lo vamos a probar. Tengo que hacer el video. Vamos a ver si me dan ganas este fin de semana, ¿eh? Quiero hacer otras cosas. Pero recuerden, aprovechen el orito que está recuperando, ¿eh? El orito verde, no, el oro amarillo fuerte, el chillón, ¿no? De verdad, el que no se oxida. Bien, nos vamos. A ver si tengo acá, ¿qué era esto? Bueno, acuérdense, gente, que esta zona, esto que están viendo acá, que me estoy quemando la vista, es un nuevo bot que terminé de armar, le faltan algunos toques, está rengo todavía, no, le andan las boleadoras al paisano de campo. Ahora van a ver lo que es el dibujo, que la miniatura ya está para YouTube, no sé si les gusta, me dicen. Para mí no me cierra del todo porque le falta color a la miniatura, pero bueno, lo que importa es que el robot ande bien, ¿no? Para el dólar australiano y el canadiense, en H1, en M5, en 5 minutos, en 30, en 5 segundos, lo que sea, anda bastante bien, ¿sí? Fíjense que con un año te hace un 42% con una configuración sin nada de buscarle vuelta a nada, me entienden, ¿no? Nada de buscar una buena configuración dejando la compu prendida y buscando algunos sets, bueno, no, nada. Ahí a ojo, más o menos con un pequeño idea, me da este dibujito. En H1 mucho más lindo, mucho más derechito, ¿no? La diagonal va hermosa, la pendiente va muy bonita, pero bueno, hay que ver, si casi 593 operaciones, a ver, no, ¿cuántas transacciones? Sí, 592, está bien. Con un, mira acá está, cortas 94, dice, no, 84, bien. Cortas y largas 85, bien. El drawdown está en 9, que no está mal, pero la idea es usar H1 que te da un 2,85, ¿no? Está bárbaro. Beneficio esperado 7,26, está bárbaro, pero ajustándolo calculo que se puede buscar algo muy bonito acá, ¿eh? Bien, esto es en FTMO, probado en esa plataforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es ponerlos el día que estén armados. Ustedes los pueden probar también si están en las dimensiones, ¿no?
metidos obviamente en alguna plataforma probando algún set de estos, ¿sí? Después podemos hacer algún backtesting, le voy a mostrar el dibujo y si les gusta subo ese, si no les gusta hago otra miniatura, ya está hecha igual, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo lo que sí, el bot este que creé se llama EA por obviamente, ¿no? Un robot, ¿no? EA, se le dice EA, ¿no? Expert Advisor, pero bueno, yo le pongo EA. Y después el nombre es las bolingueadoras. En vez de la boleadora, la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Para que, y con eso te digo todo, la bolingueadora de Pepe Mila. Bien, ¿qué es esto? No, esto no, ahí está. Bien, me voy a... miren cómo dejó mechita acá, qué tramposo, que miren acá cómo hizo, ¿ven? Miren acá, ¿ven estas mechitas? Por algo están, Qué linda zona marcamos acá, A ver si viene adentro del triángulo invertido. Que se meta, que se meta. ¿Sabés cómo? A mí me gusta ir en contra de la corriente, siempre fue así, ¿no? Si todos van para un lado, yo voy para el otro, no sé por qué soy así. Y bueno, y a mí me gusta, para no ser igual, si no son todos iguales, ¿viste? Tenés que ser distinto, somos distintos, pero la mayoría hace lo mismo, yo hago lo contrario, ¿sí? Fíjate, no me sigue nadie, ¿no? Hago lo contrario de lo que le sigue. Pero acá estamos, ustedes súmense, gente, estamos todos los días en vivo tratando de pasarla bien, no hago publicidad, en su momento, lo digo de vuelta porque es importante, intenté hacerlo, pero es como nadar en un mar de dulce leche con una, no sé, con una cucharita de plástico, ¿viste? Tenés que ser garca, vende humo y no se da. Así, siendo así, no sé, tenés que ser de otra forma, ¿sí? Pero voy a seguir así, seguramente con el tiempo algún pepito se va a ir sumando, ¿sí? Nosotros vamos bien, tranqui. Bien, me voy al MT4, gente. A ver si hay algún Pepe, si esto anda. Si se corta la luz como ayer, no sé si hago un segundo streaming, gente, por las dudas, o sigo desde la otra plataforma, ¿sí? De donde estamos de la otra. Bien, búsquenla que está ahí, No digo el nombre todavía hasta ver si me quedo o no con esa plataforma, si funciona bien, la estoy probando, ¿bien? Pero bueno, en YouTube estamos también acá en este momento y tenemos, a ver acá, que dice... ¿Cómo le va, USD, ¿qué es? USD, que analice USOC. Bueno, ahí ya arrancaba, ¿viste? No sabía leer, amigo, acá, Bien, escribí bien, negro. Le tiraba, ¿viste? Buen día, ¿cómo le va? Hey, Pepe Gatillo, ¿cómo anda, amigo? Todo tanto tiempo ahí, tirando, pasito a pasito, Linda curva se ve. Sí, no me gusta mucho, ¿viste? El final, pero si está por encima de lo que pusiste, obviamente, ¿no? Esa es la idea. Y el objetivo, para mí lo más importante es que el drawdown no sea superior a 10. ¿No? Obviamente que 10 no quiero. No quiero ni 5, quiero 1, pero hay que buscarle la vuelta, ¿sí? Buenos días, Víctor, ¿cómo andás, genio? ¿Cómo andás? Espero que estés bien, gracias por sumarte acá a la comunidad de Planeta Pepe, La idea es pasarla bien, Tenemos noticias en 20, sí señor, vamos a las noticias porque tengo el bot de fundamentales de Pepe Mila ahí puesto y tengo también el de las bolingueadoras de Pepe Mila, a ver qué pasa ahí. Seguramente el fondo no me gusta mucho, si a usted le gusta, dígame, el que esté, che, está bueno, che, está feo, ponelo más oscuro, no sé. A ver, díganme ustedes qué opinan después, Es original, viste cómo soy yo, ¿no? Una boleadora ahí, bien paisano de campo, de acá del sur de la Patagonia, ¿viste? Tirándole a los ñandú, así. Bien, ahí vamos, o a las avestruces, ¿viste? ¡Pac! Bien, ahí vamos. Me voy a... vamos a tirar un poquito de gas profundo en cuanto a música, antes de pasar al MT4. Ahí está, nos vamos a tirar un poquito de... ¿qué tenemos acá? Tenemos acá... Bueno, me gusta... Podemos tirarnos acá, mira, ¿conocen esto? Sí, el que es nuevo, seguramente no, y el que está dice, sí, lo pone todos los días. Bueno, a ver, ¿cómo se llama este grupo si lo pongo todos los días? Bien, MT4, ¿estás ahí? Y acá estoy. Bien, fuerza de la moneda, después las podemos ver, ¿sí? Con más detalle. Acá estamos, vamos a ir a esperar la fuerza, voy a calentar el agua, prepárate el mate, prepárate el café, vamos a ver un poquito el euro dólar acá, a ver qué pasa. Averígüenme, miren, ahí estuvo, mira vos, estuvo armando unas órdenes pendientes que no fueron ejecutadas por el precio, no las tocó. Averígüenme, gente, para probar alguna cuentita de fondeo, qué cuenta de fondeo me recomiendan para hacerlo en vivo, porque yo no las utilizo, pero quiero alguna que se pueda utilizar, que no te
metan tantas reglas, ¿viste? Las dos o tres plataformas que probé, no podía operar fundamentales, 5 horas antes, 5 horas después, una no sé qué, basta, no. Por eso, si no seguimos con estas cuentitas que están bárbaras, pero como algunos me dicen, ¿por qué no probar? Dale, no tengo problemas, ¿eh? Si me dejan fundamentales lo veo, averiguo, si está bueno, lo hacemos, ¿eh? Pero si no hablamos con la plataforma, Pepe Mila quiere operar fundamentales, negro. Si no, no, tantas reglas no. Averígüeme una que no sea de todas, que son la mayoría no regulada, la mejor, ¿no? La mejor de todas, las más, ¿no? Bien, acá estamos, tenemos, vamos en negativo con el oro, ven, ahí vamos en negativo, porque tengo el telaraña puesto, ¿sí? Después tengo este bot que está prendido, lo voy a apagar, por las dudas lo voy a apagar, permiso, porque ya tengo prendido el telaraña. Y acá tengo el Libra, el bombita McLean, que también lo voy a apagar, ¿sí? Lo voy a apagar hoy. Apagado, por favor, ahí está apagado. Y bueno, les muestro les muestro las bolinguerianas del cielo, amigo. ¿Sí? Es difícil para decir, a ver si les gusta, se los muestro. Bueno, avísenme, está ahí, tengo que hacer tic y van a ver, que lo muestre, bueno, después les muestro, ahí está, Dollar CAD puse para probar. No, pero no es Dollar CAD, lo tengo que poner, gente, porque si no me va a hacer mal. No es Dollar CAD, es AuCAD. Párate, a ver. Ah, no, sí, está bien. Verte de nuevo. Ah, y tengo uno que estoy probando para que ustedes operen. Acá, mira, este después se los voy a estar mostrando con estas flechitas. Capaz que les interesa, ¿sí? Para ver cómo funciona. Acá está. Bien, acá está el amigo, ¿lo ven? ¿Te gusta? Chillón, ¿no? Espérate que le voy a cambiar el AuCAD. Está bien, ahí está, AuCAD. ¿Le gusta? La foto a mí mucho no, pero si les gusta a ustedes, esa puede ser la foto que vamos a subir en el próximo video, que se va a llamar las bolingueadoras de Pepe Mila, ¿sí? Para decirme por qué no me dejás de no, con el AuCAD, ahí está, ¿sí? Las bolingueadoras de Pepe Mila, este está activo, Bien, es ese dibujito que les pasé en M1, funciona muy bien en H1, pero yo, viste, la paciencia, si lo ponen en H1 acá, no sé. Bien, ahí vamos. No sé si no me abrió una orden acá, a ver. Sí, mirá, me abrió una orden, a ver. Terrible la bolingueadora de Pepe Mila, volumen, a ver. Escucha. Necesito un camino hasta vos, porque eso necesito verte de nuevo. Bien, ahí vamos. Ahí está, ¿le gustó? Pero loco, sos un capo, ¿no? Un inventor, vos serías un Picasso de época contemporánea, ¿no? Pero dibujás mal. Pues lo dejo rengo, Verte de nuevo. Sí señor, las ya me entendés, ¿no? Pero serían las bolingueadoras, las boleadoras de Pepe Mila, ¿viste? Los gauchos de acá de mi país en su momento cazaban los animales, las avestruces, alguna que otra vaca o lo que se les cruzaba por el camino con boleadoras. No sé si viste la foto acá, ve lo que tiene el paisano acá de la Patagonia, de Chile y de Argentina, ¿no? Acá, mirá, no sé si en Chile conocías vos eso, pero ve ahí las boleadoras, ¿la ves? Mirá las avestruces, los robots se mueren de la risa, ¿la ves? Ahí van las avestruces o los ñandú o los no sé qué, pero fíjate ahí el paisano, ¿sí? Ojo con las bolingueadoras de Pepe Mila, Ojo al piojo, Va a andar bien este bot, acuérdense lo que les digo. Después vamos a ver a los que están en la dimensión 2, se los voy a estar compartiendo para que lo puedan utilizar y que hagan dinero, ¿sí? Ojo, lo tenéis que probar y configurar, ¿sí? Yo solamente lo tengo para el AuCAD, me parece que funciona muy bien en ese par, ¿sí? Por eso puse AuCAD, no lo probé ni en la libra, ni en el euro, ni en el dólar, ni en el yen, solamente en el australiano. Iba a hacer una foto de un canguro acá, ¿viste? Pero no sabía cómo mezclarlo con el canadiense, ¿sí? Si ponía cómo lo mezclaba, el canguro check iba a poner, pero no sabía qué hacer ahí. Ahí está. Bien, vamos a lo nuestro, que se me va el tren acá.
Escucha, escucha. Ahí está, vamos a esperar la fundamental y vemos si nos metemos después de forma manual. Déjame ver acá qué es esto: cierre parcial, distancia. Ahí está, ahí la dejo, gente. Aparte que voy a borrar estos dibujos hermosos que se ven ahí, esos puntitos que no me interesan, que fue de unas órdenes pendientes anteriores. Ahí está. Que me vuelvan a ver. Ahí está, ya vengo, voy a buscar agua, Sí, dice, y cuegan, ¿sabe cómo cuegan? Tremendo es, tremendo, de uno de 80, un torún, ¿no? Esto, un tremendo es, sí, señor. Bien, muy lejos. ¿Te gusta la foto? No, la tendría que cambiar. Decime si les gusta ese fondo para el video que voy a subir. Lo tengo que hacer todavía. Los backtesting ya están en M1, en M5, en M15, M30 y H1. En todo está bueno. Cada cosa que le cambio está buena. Ahora, si lo pones en real te quema la cuenta. No, esa es la idea, ¿no? Buscarle los mejores sets, ¿no? En ese par. En los otros seguramente puede funcionar también bien, ¿no? Pero me estuve estudiando ese par a ver qué podía armar y quedó eso, ¿sí? Bien, voy a buscar agua, que se me pasa el tren, gente. Quedan... No, estamos a 27, a ver si llego. Escucha, para vos. Bien, ahí estoy, puse el agua a calentar, pero se me pasaba el tren, así que me volví a mirar, Ahí estamos, a ver qué pasa. Si no se traba la gatanga acá, vamos a ver qué pasa, Y se quedó, Ah, no. Déjame que te toque la piel. Bueno, déjame. Se devuelve, para qué lindo, para un rechazo. Me voy a meter, a ver, me voy a arriesgar acá. Si el destino lo permite, fue en contra del dólar, pero ¿quién te dice que un shell stop cortito por ahí abajo? No me dejó. No me quería meter a mercado porque se nos va para arriba, pero como es poquito. A ver ahí. Ahí está. Ahí me toca y se va para arriba.
ya la saco, si no hace lo que quiero. Bueno, ahí se quedó. Ahí la abrió. Ahí la abrió. Bueno, a ver el outcast mientras. Uy, se nos va para arriba, me pinchó una más acá arriba. Bien, lo vamos a dejarlo. Y lo vamos a dejarlo, a ver acá cómo pasa, qué no pasa, y veremos, ¿sí? Mientras tanto me voy a el euro dólar, acá estamos, ahí está, se nos va para arriba, y bueno, sí se va para arriba. Le puse poquito, Escucha, esa, olé. Y olé. A ver cómo está el resultado de lo que tiene. Está en zonas de convergencia y sí, por eso estoy tranqui. Si dispara para arriba, bueno, veo si la saco es muy poquito o si la sigo gestionando, ¿no? Obviamente me voy en contra de la corriente, como les dije, ¿no? Coche, eso. Hay cuánta botella que hay, amigo. Nunca había subido tanto el euro como hoy, viste, una cosa terrible era. Serve otra botella que me está quemando, fuego profundo que se consume. Vamos a ir a M15. ¡Opa! Llegar hasta el borde, brindo por tus ojos que se van yendo de mi mirada. Ya no veré nada, es por la fuerza de mi amor que siento así. ¡Te desespero! Que reviente de dolor jamás viví. Vamos a hacer una grilla, ¿sí? Ese vaso que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas menarle. Eso, que no puede salir. Qué bueno que le pusimos muy poquito. Yeah. Y se fue. Y se fue para arriba. Que caiga, que caiga. Down. Y sigo tomando a fondo profundo hasta que no sienta que todo es un sueño. Bésame una hora. Bésame una hora. Bien, está tocando una media móvil muy interesante. Vamos a ver si se devuelve. Es por la fuerza de mi amor que siento así. Me desespero. Y aunque reviente de dolor jamás viví cosa tan buena. Ese vaso que tomé quizás de más. Y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas menarle. Eso, mueva, mueva. Y escucha ahora. Y no prenda fuego. No sabía, la letra no la sabía, pero el tipo te tarareaba todo. Y de golpe acá seguimos, miren acá el amigo. Las bolingueadoras de Pepe Mila están ahí, activó un par de órdenes ahí. Vamos a ver qué hacen un rato. Si saca o no saca. Si saca fruto, bueno, veremos. Y si quema la cuenta, no creo. Ahí estaremos también atentos, Y no me tengas miedo. Y no me tengas miedo. Y no me tengas miedo. Bien. Nuestro nombre. Y no sientas Culpa. pégame hasta lo más profundo. Ya no puedo estar escapando de la verdad. Voy a buscar agua, Seguramente cuando voy a buscar agua cayó y después subió, ¿no? Cuando... No que reviente de dolor jamás viví cosa tan buena. Ese vaso que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas pena. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero. No que reviente de dolor jamás viví cosa tan buena. Ese vaso que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas pena. Para, 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 le, 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 lo, le, ra. Para, para, le, 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 lo, le, ra. Para, para, le, 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 lo, le, ra. Para, para, le, 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 lo, le, ra, le, le. Bien, ahí estamos, a ver qué pasa. En un ratito voy a ver cómo fue el resultado negativo para el dólar, ya lo sé, pero quiero ver el numerito, ¿no? A ver acá, vamos. ¿Dónde estamos? Resultados. A ver.
¿Estás acá? Sí. Uy, mirá qué caída profunda. A lo que voy, nuevas peticiones de subsidio por desempleo por encima de la anterior. Así que hay más gente pidiendo desempleo, decían. No, pidiendo trabajo, ¿no? Pedían desempleo, no querían trabajar, como acá, ¿no? No. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. 2.49 con una previsión de 2.36. Quiere decir que hay más cantidad de personas, en esa, ¿no?, situación. 9.30, 10.45 PMI manufacturero. Vamos a ver, la previsión es 49.5 y veremos qué hay. Y a las 11 también lo mismo, 48.8 la previsión del PMI manufacturero del ISM de julio, ¿sí? Y wow, escucha, ¿te gusta esta música? A mí sí. Bueno, se nos va para arriba esto, a ver si no hace ahí una espiral y cae. Nos vamos con lo sabés cómo lo dejo, ¿no? Tu ansiedad. ¿A dónde estás? Bien, ahí estamos, gente, Si vas de aquí, si vas de allá. Súmense a Discord, gente, si no se van a perder cosas lindas, Todavía estamos ahí pausados, obviamente, no hay mucho movimiento porque la idea es que se sumen algunos y que participen. Si no participan no podemos hacer lo que quiero, ¿no? Que es entrenar a algunos pepes. Y después esos mismos pepes le van a decir a otros pepes cuando vean que empiezan a entender muchas cosas y tratan de obtener beneficios que antes les costaba más fáciles porque entienden el mercado, porque no, muchos tips, muchas cositas y entrenarlos, Bien. Quemaba la cuenta en vivo el tipo, ¿viste? El que los lleva a entrenar acá, quemaba la cuenta. Nada, estamos hace 3 años operando en vivo, gente, todos los días con distintas técnicas. A lo que voy, ¿el objetivo cuál es? Mantener el psicotrading, la gestión de riesgo y después tratar siempre de utilizar lo que utilizamos acá, ¿sí? Pepes en masa, pepes en contramasa, el pepe rechazo de recién, algún pepe, ¿sí? Y después vas viendo si le pones el stop y chau, si el resultado te da para un profit, para un déficit, en el sentido de que perdiste algo de, ¿no? O un drawdown que lo vas manejando, tranqui, y la idea es que vos en la semana, en el mes, en el año, en la vida, trates de estar por encima en lo positivo, que sería en el profit, y en la vida, en lo positivo, en el alma, en el amor, y negativo, poquitito, Bien, vamos, escucha. ¿Te gusta de fondo? Si me decís cómo se llama ese grupo, te regalo una foto mía. Está loco, un loco era este. Vamos. Eso. ¿A dónde? ¿A dónde estás? De aquí, si vas de allá. Bueno, se ve que el retroceso no lo quiere hacer, ¿sí? En el caso de que rompa esta mechita, ¿sí?, analizando bien en serio como siempre, es probable que el precio venga a visitar el número redondo y que ya esté cerca de la otra orden, y ahí el ejemplo está dado porque la idea es que esto sería en M30, por ejemplo, ¿sí? Y a la vez la idea mía no era quedarme 3 horas con esta operación, la idea era agarrarla en 2 velas, ¿sí?, no en 10. Entonces ya no sería eso, ¿sí? Lo que hago acá, como estamos en tabla y ahora buscamos alguna otra operación. Wow. De esta ya no pierdo nada. Bien, ahí va al número redondo, entonces la de arriba me la pago, ¿sí? Por las dudas. A ver, ahí, pues suponete que ahí tenés 20 pips, ¿sí? El ejemplo es tac, ahí me la pagué. Si sigue cayendo no me interesa, porque inclusive yo puedo decir, la idea mía es que el precio venga hacia abajo, pero no era operar una caída, era operar un rechazo nada más, que en 2 velitas. Por eso le pongo el stop ahí. Si se va para arriba no me interesa, puede pasar de que me toque el stop, ¿sí?, y que el precio después esté acá abajo. Pero yo lo que buscaba no era eso, ¿sí? ¿Me entienden a lo que voy? Obviamente que, porque si no está jugando, tirando, yo estoy tratando de buscarle una idea, un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Si no se da, voy a buscar una tabla, ¿sí? Si se da, adentro, 10 pip, 15 pip, si estás en M30, 40 pip, o lo que sea, ¿sí? O 10 también, ¿sí? Bien, ahí vamos. Si yo achico el stop acá, estaría en ganancia con lo mínimo que saqué de acá hasta acá, por ejemplo, ¿no?
Son ejemplos, le podés poner 2 lotes. ¿Sí? Entonces, chao, nos vemos mañana, negro. ¿Dónde vas? ¿A dónde estás? Inclusive, esto se puede ir para arriba. Es muy interesante que voy a buscar esta vela, pero lo que puedo hacer acá, miren, les voy a mostrar un tip que les puede servir. En negativo, como está muy cerca, vos podés cerrar acá, no la orden, sino pagarte, por ejemplo, mira, 0.2 ahí, un ejemplo, ¿no? Mira, a ver, antes que suba, si sube no me sale. Ahí está, ahí me pagué un poquito, miren, ¿ven? Me pagué, perdón, no me pagué. Cerré un parcial de algo negativo muy poquito. Esto, recuerden que ya me pagué algo, mucho, el doble, ¿sí? Es todo matemática, gente. ¿Sí? Yo me pagué esto. No te puedo explicar esto en H1 porque no llegamos. Si ahora me toca el stop, fíjense, ojalá que lo toque. Si no lo toca, mejor. Obviamente no quiero que me toque el stop, ¿no? Porque lo puedo poner allá arriba. Pero ya voy con la mitad en pérdida. ¿Sí? Eso me pagué en pérdida. ¿Sí? Eso me pagué en pérdida con 0.2. ¿Bien? Y de acá hasta acá me pagué 0.04, un ejemplo. Hasta por acá. No sé, hasta ahí me pagué el doble. Eso es lo que gané. Eso es lo que voy perdiendo. De la mitad del lotaje, ¿sí? Que vaya adentro. Y el ejemplo está, ¿no? Y voy con una venta de la mitad. Si cae, bienvenido. Y si toca el stop ahí arriba y sumo, estoy o en tabla o gané muy poquito, ¿sí? Pero no perdí. Tampoco voy a estar 3 horas, ¿no? Es un ejemplo que si se daba en el momento lo que hice, ya está. No es para quedarte. Yo me estoy quedando para mostrarle un ejemplo. Hice un gap ahí, un saltito. Fíjense que si vamos al gap, puedo ir corriendo el stop acá, por ejemplo. Ahora vamos a ver. Si se mete acá adentro, ya está. Vos decís, ¿por qué te pagaste? ¿Por qué no esperaste? Y si se va para arriba, obviamente que tampoco podés pensar así, pero la idea es, ¿no? Cada uno con sus técnicas, estrategias, forma de analizar, de pensar y de ir al mercado a no perder, ¿sí? Ahí estoy en tabla con esta, a lo que voy, estaría sin perder. Le puedo poner, miren, inclusive vamos a agregarle acá un trading stop de nada, no sé, ahí va, pack, ahí se va a pegar. Dale, negro, metete. Voy a vos, metete acá adentro. Y ya está el ejemplo, ¿sí? Recuerden, y lo voy a poner con texto porque esto no se ve acá, Pará, vamos a hacer algo primero porque quiero perder lo menos posible para que el ejemplo quede lindo. No importa si es poco, pero ahí lo pongo. Ya lo veo que ahí, por debajo, me estoy arriesgando, por debajo de un número redondo me lo va a tocar de cajón. Pero como es muy tentador el vacío electrónico que hay acá, esto es un vacío muy bonito, porque lo hizo la vela. Vamos a ver una sola velita, si la viene a visitar, ¿sí? Ahí está. Bueno, máximo, ya lo dibujo porque es eso, ¿no? Máximo voy a perder este pedazo. Voy a vos. Ahí está. Eso es lo que ganaría, pero ganaría más porque este mitad y esta mitad, ¿me entienden? Son la mitad del lotaje, ¿sí? Lo tenés que ver en los números. Acá se está devolviendo porque está llegando una estructura que el precio quizás, acá, ¿ven? Ahí, vamos a ver si... Bueno, no, le falta, va a caer. Vamos a esperar un poquito. Primero me saca, ¿no? Tu amor. Libra dólar. Libra yen. ¿Qué querés que me meta? Dale, ahora me meto. Che, no le decía nada, solamente era para analizar. El tipo iba y se metía, un animal era, ¿viste? No, tremendo, era el capo de las operaciones en vivo. Esto, gente, lo hago en intradía, un ejemplo, no esto, justo esto, pero ¿sí? Estas velitas, si son de 15, acá tenés 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas. Y no estoy en vivo con ustedes 5 horas, ¿me entienden? Acá me gusta jugar a qué, a esto, ¿ven? Yo no voy a perder nada. Si cae, el destino dirá, capaz que me toca, seguramente el stop está ahí, ¿lo ven? Ahí lo puse en positivo, mínimamente, ¿lo ven? Ahí. Si me saca eso, no salí en tabla. La comisión obviamente tienen que ver porque seguramente acá, entre las comisiones y el poquita distancia, quizás estamos en tabla, pero, ¿sí? Pero la idea está en velas de 15, de 30 minutos. Siempre recuerden eso, gente, ¿eh? No vas a pretender que operes 10 horas seguidas mostrando el video porque es una locura, ¿sí? En streaming. Pero ahí está el ejemplo. Si sigue cayendo, dale. Inclusive, mirá, fíjense, suponete que acá tenés 10 pip y no me tocó el stop, ojalá que lo pueda hacer. Cerrar, bueno, ahí me sacó. Ahí vos agarras, son todos ejemplos, gente, ojalá que caiga. Si me lo toca, ahí
Suponete ahí, esa zona, ahí si baja un poquito, me pago, ahí, ponele pack, ahí está. Ahí me pagué, bueno, ahí me sacó justo, me pagué antes, ¿vieron? Rebobinen. Me pagué este pedacito, vamos a hacer los dibujos en positivo, y me sacó ese, hay que sacar cuentas de todo. Esto es positivo, esto es negativo, y lo otro no perdí porque estaba en break-even, ¿sí? Sí, obviamente, hay que sumar a todo esto un porcentaje de las comisiones, ¿no? Pero es el ejemplo, ahí está, ¿lo vieron? Fue rapidito, no se dio exacto como yo quería, porque yo quería un Pepe rechazo, ¿sí? No esto, pero la pensé, ¿sí? Así que ahí estamos, gente, parte que acá me quedó, mirá, esto fuera. No queda nada. Bien, ahí está. El ejemplo de esto sería, imagínate que de acá hasta acá, ¿sí? Esto es en plata o en pips. Supongamos que el lotaje, vamos a hacerlo en pips, pero hay que tener en cuenta el lotaje, porque por ejemplo acá, miren, voy a ponerle el texto, un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Si yo acá pongo, vamos a poner a redondito, si no, no vamos a entender nada. Un lote, hay pack, y no quedó. Quedó texto, che. Ah, escribí en otro lugar. ¿A quién no le ha pasado, no? Ahí está. Un lote. Ahí está. Ah, escribí en otro lugar. Estaba jodiendo, se la pasaba así hasta las... Che, pero no sale esto. ¿Por qué no sale? A ver. Vamos a ponerlo en verde fluo, que es positivo. Y vamos a ponerle los parámetros. Y ahora ahí, pic. Pero ¿y por qué no sale? No, este no. Ahí está. A ver. Hoy lo borré. Ah, porque estoy escribiendo. Esa la ve lo que gané, ponele, ¿no? Vamos a dar el ejemplo de vuelta para que. Estaba escribiendo en el rectángulo, che, cabeza termo, un lote. Ahí está. Suponete que esto es un lote, ¿no? Hiciste en el lote. Vamos a dar un ejemplo. 10, vamos con 10 pips, ¿sí? Un lote. No sé, vamos con 20 pips, ¿sí? 20 pips. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? No entiendo. Bueno, eso es lo que yo gané, un lote. Después, si rebobinan el video con el ejemplo... Uy, ¿qué hice ahí? No lo quiero tocar esto. Esto es lo que se di de perder, ¿no? Ponele 0,5. ¿Sí? A ver si lo puedo poner. Wow. ¿Cómo se hace esto? Bueno. Hey. Abrázame fuerte, nena. Cercaré tus ojos. Hey. Ya sabes mi nombre, nena. Ya no llores, Hey. Ahí se entiende, 0,5, 5 pips, supongamos, ¿no? Están ahí. Eso sería en rojo. Párate, vamos a poner en rojo para que quede. El que no entiende, no importa, porque no importa, porque son ejemplos, ¿sí? Ahí está. Supongamos que esa es la pérdida. Pero supongamos que hiciste, ¿no? Bien. Lo podía haber dejado y capaz que llegaba acá, pero también lo podría haber dejado, ¿no? Hay días que lo dejas, eso es psicológicamente personal, subjetivo. Hay días que quizá lo dejo porque estoy que va a llegar hasta acá y llega, y hay días que digo lo voy a dejar y no llega y me tengo que estar replanteando alguna gestión. Y hay días que estoy como hoy que digo soy coherente, busco una cosa, se dio o no se dio, si no se da le saqué fruto igual, ¿sí? En este caso saqué así, de esta forma que es como me salió. Pero ahora me olvidé, ¿viste? Para ver. Ahí está. Esto es lo que gané acá, ¿sí? Esto es lo que perdí. 0,5, la mitad y 5 pips. Y después... No me acuerdo si esto gané o esto perdí. Lo que sí, la mitad de la mitad después, de 0,25 era, ¿sí? Y esto lo sumo acá, ¿sí? Pero ya era... un poquito menos por el lotaje, ¿sí? Estas son las distancias. Capaz que eran... a ver ahí. 0,25 también, ¿no? 0,25 con menos cantidad de distancia. Pero lo que importa es que este también era verde, que iría acá, no dentro. Es la idea, ¿no? Porque si va adentro, queda embarazado.
Bueno, ahí lo chiqué. Miren el video, ¿sí? Ahí está. A ver si me entienden lo que les quiero decir más o menos. La suma. ¿Viste el Pac-Man? Este se come con este, supongamos. Entonces, supongamos que decimos, bueno, a ver, ¿qué quedó? Esto quedó ahí, eso lo saco. De estos 0.5, que sería de este lote 5 pips, capaz que es esto. Supongamos que es un pedacito. Ahí, se come ahí, sale esto. Uy. Tengo que... Ahí está. Ahí está. Y ganamos esto, ¿sí? Una cosa así, no 20 pips menos. Y obviamente lo ganado y lo perdido quedamos en profit, ¿sí? Un trabalengua era. Ya no, hey, hey, hey. Bien, ahí vamos. A ver cómo está el bot que creé nuevo. La próxima semana vamos a ver si lo pongo a trabajar bien. Por ahora lo estoy probando. Ahí les compartí un backtesting en me parece que era M1 el que compartí para ponerlo, que sería la miniatura. Si les gusta la miniatura, díganme. A mí todavía no me convence porque le falta color, ¿viste? Es pintado acuarela y le hice una miniatura, un dibujo de los amigos que hacían a los paisanos del campo argentino, pero en este caso le puse en vez de la boleadora le puse esto. Ven acá está, miren, ahí va, la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Para el AUCAD, ahí está trabajando. Y bueno, esta va a ser la miniatura del próximo video que voy a hacer de este bot que creé, que le puse la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Estas son las boleadoras del paisano y las mías son la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Para operar el AUCAD, ¿sí? Vamos a ver si este fondo lo dejo o lo saco. Por ahora ahí está, y está, mira, con un par de órdenes abiertas, ahí lo estoy probando. No lo alcanzan a ver porque es muy clarito el fondo, pero ahí hay un par de órdenes abiertas. Y bueno, ahí está. Vamos. Ahí estamos. Bien. Vamos a ver si encontramos algo, ¿sí? Estaba esperando las fundamentales, aproveché a meter una manual y algo me pagué. Un ejemplo muy burdo, muy chiquito, muy loco, pero eso, bueno, eso sirve para temporadas grandes, ¿sí? Y para chicas, yo estoy todo el día así, negro, ¿sí? Está bárbaro. Ahora, te puedo asegurar que vos te metés y te tiembla el pulso, negro, en M1, porque muchas veces las proyecciones se van para otro lado, entonces tenés que decir, ¿y qué hago ahora? Y bueno, no sé, quédate en el Planeta Pepe, sumate al Planeta Pepe, todos los días estamos en vivo, ¿eh? Bien. Y ahora me voy en compra acá, hasta acá, a ver, esto me gusta ahí, 8, 9, 10 pips, hasta acá, a ver. Obviamente que tenés que ver las comisiones, ¿no? Porque ¿sí? Eso siempre, yo no les cuento las comisiones, no les cuento muchas cositas que los brokers te sacan, porque si vos haces esto así, seguramente estás o en tabla o en una pequeña pérdida o muy pequeña la ganancia, ¿sí? La idea es siempre, recuerden, ustedes que la saben también saben que las comisiones es algo que lo tenés que contar. Por eso muchas veces cuando te pagás poquito, quizás ese poquito es para las comisiones de la semana, entonces ya operás tranquilo. Si las comisiones están en negativo, son descuentos de pequeñas, ¿no? Pedacitos que nos fuimos sacando como recién, por ejemplo, ¿no? Y me vuelve loco esto. Gracias. Por vos me vuelvo loco. Por vos me vuelvo loco. Por vos. Bien, a ver, vamos a esperar. ¿Hay alguna fundamental más ahora? No. ¿O sí? ¿Qué me dicen ustedes? ¡Pálido! ¿Escucharon la letra? Vieja, pero son experiencias personales de cada subjetiva, de como acá. ¿Saben por qué canto? Para tapar un poquito la música, nada más. Si no, me quedo calladito. Es por el copy. Pero igualmente. ¿Ustedes sabían que eso es uno de los puntos por los que el algoritmo no me posiciona?
Eso estuve hablando, digo, che, loco, a uno que le escribí, negro, tenés todo música. No, el algoritmo te pone último. Ah, bueno, gracias, le dije. Yo sigo con la música, pero ahí estamos, Uno de los puntos, yo no sabía que era tan importante eso. Sí, igual yo no cobro nada por los videos, pero bueno, se ve que el algoritmo, cuando tenés música copyright y todos los días, olvídate, no salimos ni, ¿sabe qué, no? No salimos ni en la última hoja del diario nosotros. Pero bueno, estamos en vivo todos los días, gente. Y con música, obviamente, que me gusta a mí y a ustedes. Ahí estamos. Así que ustedes me tienen que dar la mano, vamos. Bien, vamos. Bueno, no sé, vamos a ver si podemos probar. ¿Quieren que veamos algún par o quieren que nos metamos en, no sé, en algún bot? A ver acá, fuerza, vamos a chequear un poco la fuerza, a ver qué hay, por vos, Libra Shen. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Encontraste Libra Shen o qué querés que haga? ¿Me meto a operar? Lo que quieran, digan ustedes que quieran, estoy al cohete, gente. Yo ya mi quintita ya la cerré hace una hora y media atrás, ya cerré. Hoy salí en tabla, mirá vos, y estoy contento. Suelo estar enojado, pero hoy salí en tabla, mirá vos cómo estoy hoy. Tempranito, muy temprano, con una estrategia que la estoy respetando, ¿sí? Increíble que Pepe Mila respete una estrategia que armé, ¿no? Que es interesante. ¿Hasta cuándo la voy a utilizar esa estrategia? Hasta que pierda 3 veces seguida. Así son mi cabeza. Hasta ahora voy una sola vez perdiendo con un stop, y voy tabla una y voy casi, no sé, 6-7 días con esa estrategia que estoy probando ahí. No es que tengo esa estrategia y voy cambiando, no. Yo sé que si se me pone en contra voy buscándole la vuelta siempre, pero siempre me voy adaptando, los mercados van cambiando y voy buscándole la vuelta, ¿sí? Hoy salí tabla, gente. Si lo dejaba un poquito más que ahora estoy viendo, y bueno, estaría en profit, pero bueno, ya está, ¿no? El stop es el stop. Bien, igual bien, muy bien todo. Buen día, ¿cómo le va? Espero que estés bien, Gracias por compartir un momento con nosotros. Muchas gracias por dedicar tu vida un ratito con nosotros. Gracias, ¿Qué estamos analizando? Estamos analizando lo que quieran ustedes. Recién me metí. Recién estaba esperando un movimiento de una noticia fundamental de un bot que creamos acá en el Planeta Pepe, que lo creé yo, Tarrengo, pero ahí anda también, ¿no? Y bueno, y aproveché un Pepe rechazo para meterme, y como no se dio en el momento, pero se terminó dando al final casi, porque ese tipo de técnica que utilizo es en las primeras velitas, ¿no? Pero bueno, no se dio, pero terminamos en pequeño positivo de ejemplo, ¿no? Sería, porque la idea no es que lo hagan en un minuto, sino que lo hagan en 15 por lo menos, para hacer una diferencia en pips. Pero lo hago en un minuto para que ustedes lo vean, nada más. Apenas entré y no se ve el par, dice el amigo. Ese es el euro dólar. Pepe Argenis, ese es el euro dólar, metió una orden. Ah, sí, ¿no vence el par? A ver, ¿por qué no se ve? A ver. Ah, porque está pasando, no se ve el par porque están pasando abajo. Acá abajo está. Después voy a poner un logo de fondo para que se vea. Está pasando no la publicidad, sino. A ver qué es lo que pasa de fondo, ¿verdad? Si no lo saco, a mí me da lo mismo. A ver. Claro, no se ve eso, a ver. Ah, no se ve porque abajo están pasando lo que son, ¿no? A ver ahí. Los pares, las criptomonedas, los valores, ¿no? Que están teniendo las actualizaciones. Bueno, estamos. Mira, y se quedó ahí, viste, menos mal que lo saqué, si no estábamos ahí rezongando, ¿no? Obviamente que, recuerden esto, mirá, si esta distancia que está acá, ¿sí? Se te empieza a complicar, pero estás en M15, y cada velita, o cada par de velitas que llega acá y que llega acá, tenés 15 pip, 10 pip, y bueno, aprovechá, negro, ¿sí? Cuanto mucho, si sale de ese rango, te va a quedar otro más acá. Y cuanto mucho, afuera de eso lo sacás. Salís. Verano. A ver si. ¿Qué dice acá? NZD
Ver pleas. ¿Qué es please? Perdón, loco, un animal era, por favor, ¿no? Please. Plea, se leía mal, ¿no? Ustedes sabían que para pronunciar bien el inglés, tengo un tip que se los puedo dar si les gusta. Si quieren me dicen, dale, pasámelo y te lo paso. Está muy bueno. Para hablar bien, para que diga el loco que viene a hablar el inglés, hay una palabra que no se nombra. Yo no sabía. Por más que esté, no la tenés que nombrar. A ver cuál es, díganme. El que sabe, tiene que poner la letra, no la palabra, la letra que no tenés que nombrar cuando hablas en inglés. ¿Cuál sería? Lo vi ahí en un tip interesante, Bien, fundamentales antes de buscar una nueva operación, en este caso ojalá que dure más tiempo y si no son ejemplos, gente, por eso les digo, pero me meto, ¿sí? Tenemos, a ver acá, déjenme ver si tengo acá, estoy viendo, en 43 minutos, tenemos tiempo, ¿no? 40 minutos para operar en M5 o M1, si es M5 vamos a tener 8 velitas y si es M1, 40 velitas más o menos, que seguramente se consolidan, ¿no? Pero bueno, estamos en una sesión, una de las sesiones más lindas mezclada, 2 sesiones, Londres, lo que queda, y el comienzo de Nueva York. Así que si está lindo el mercado, ¿no? Hay que buscar ahí, Bien, vieron que a veces que vamos al ojo, pack, y nos hacemos 50 pip. Y hay veces que 5. Euro. A ver acá, a ver acá. Tratando de llegar. NZD, ¿quién me pidió NZD? ¿Cuánto? NZD NZD dólares. NZD dólar. Acá está. Bueno, es alcista ese. Hay que ver si está sobrecomprado. Pero se puede buscar, hay que ver el NZD. Está fuerte. Hay que ver el dólar. El yen también puede ser. Libra yen también. A ver, NZD. Tampoco me voy a tirar de cabeza, ¿no? NZD, acá está. El AUCAD está en rojo ahí. Es este. El del bot que creé. Me quemaba la cuenta en vivo. No, ahí está. Lo dejamos tranquilo. NZD, acá. Por eso los bots que uno va creando cuando los pone muchas veces, a diferencia mía, que yo soy el que meto la mano y el que opero, el que cierro un parcial, yo me organizo para tratar de que la operación se abra y se cierre en el vivo para que ustedes la puedan ver. Hay veces que no lo puedo hacer porque se consolidó, porque algo pasó y obviamente la termino grabando para mostrarle. Pero el bot no entiende eso muchas veces y el bot abrió la operación y voy a tener que dejar abierto hasta que me toque el stop o el TP, no queda otra. Pero bueno, eso para que entiendan. ¿Sí? Muchas veces trato de armar un robot, por ejemplo este que está acá, que armé ahora, que le puse bolingueadora de Pepe Mila, la bolingueadora. Vamos a ver si, re original, ¿no? Vamos a ver si este cierra hoy, ahora en vivo, o si cierra a las 5 de la tarde, o no sé, no le puedo meter mano, si no sé cómo funciona. En los backtesting funciona muy bien, en M1 no funciona tan bien como en H1, pero lo pongo en M1 para que podamos ver, ¿no? Las velitas. Por eso dice M1 acá, AuCAD M1, ¿sí? Ustedes no lo ven, AuCAD M1, ¿bien? Escucha, ¿quién se casa, che? ¿Quién se casa? Vamos. Ay, salían todos corriendo. NZD dólar, está hacia el alza. Esto me gusta, pero está llegando a una cima acá, una cima, un vacío existencial, no de una vaca, Vamos a ver M30, a ver la estructura. Ay, qué lástima. ¿Cuánto hay de acá hasta acá que me toca la choperita? No, ni loco me meto en compra. ¿Sí? Obvio, me he metido, gente, pero acá tendríamos que hacer, el que vio los videos de Pepe Mila, un Pepe rechazo, por ejemplo, un Pepe, perdón, contramasa, no rechazo, un Pepe contramasa, porque esta media móvil que está acá en el medio se alejó mucho y es probable que a la vez porque acá vos estás viendo M30. Pero si vos acá te metes dentro, algún order block chiquito en M1, M5 podés encontrar, o alguna zona interesante. No, nada tampoco. Bueno, una resistencia y punto. No, a ver, M30. Bueno, vamos a buscar otra si estamos llenos, ¿no? Lo bueno que tenemos acá en el planeta, gente, que no es que operamos el nada, ¿sí? Nada del US30. Operamos lo que encontremos, ¿sí? No hay chucho.
lo que encontremos, obviamente de forma coherente, ¿no? Si no, tenemos que estar rezongando como, no sé si ayer o antes de ayer, que me tiré en una que, para que con la pileta vacía. Por suerte, ¿no? Ahí, entre puchito y puchito, pasito a pasito, le buscamos la vuelta. Vos imaginate que si las que antes te tocaban stop, piensen esto, gente. Si las que antes mira, ahí pasó positivo acá che. Si las que antes te tocaban stop, cuando me conociste a mí, ya te dejan de no tocar tanto el stop, sino que salís en tabla, más las que sacabas en TP, ¿sí? Y a la vez algunas de las que estaban en break-even pasan a casi TP o ATP, ¿no? Si es que tenés un TP, wow, loco, ¿no? Y esa es la idea, gente, ¿sí? Que aprendan, vamos. Por más que sepas, acá nadie es mejor que nadie, yo no soy mejor que nadie, ni ustedes tampoco. Somos todos iguales, donde algunos son más pícaros o pillos que otros, y hay que buscarle la vuelta, ¿no? Al mercado, sin hacer trampa, de forma transparente. Y ahí vamos, ahí va, mirá. Bueno, si esto me toca acá y cierra, chao negro, nos vemos en Jamaica, porque el lotaje es alto. Le puse, tampoco es tan alto, ¿no? Pero es un lotaje interesante. ¿Saben por qué es interesante el lotaje? Porque les voy a mostrar acá, mirá. Si quieren les muestro un secreto, pero es un secreto cósmico. No, el secreto es este. Esta historia de velas diarias o velas horarias, suponete que el precio estuvo, si quieren les cuento. No los quiero aburrir, pero les puedo mostrar por qué armé el AUCAD y por qué le puse 0.2 en un lotaje, que quizás no es mucho para algunos, pero para mí en esta cuenta sí, porque puede abrir un par de órdenes, ¿sí? Pero bueno, después, si no, después les cuento, para no hacer lío, porque no van a entender nada. Si les gusta me dicen y termino de explicar este cuadradito que armé ahí. Este sería el AUCAD en un año, ¿sí? Pero bueno, después les cuento. Si se apaga acá es porque tocó TP, ¿sí? Tiene TP, tiene stop loss el robot, ojo, no es un tiro al aire, El stop loss es de 1000 pip y el TP es de 10 pip. Loco era. Te estás riendo, ¿no? Dale, Dila, ¿qué sería Dila? ¿Punto Dila? ¿Qué es una criptomoneda? Augen, dice el amigo. ¿Cómo estás con el Augen, compañero? Avísame, si necesitas ayuda. Si querés, estaría bueno que yo no te ayude en nada, que vos solo le dé la vuelta, y si te va mal, no pasa nada, que vos puedas ir recuperando, solo vas a empezar con tu cabeza a buscarle la vuelta con todo lo que venís aprendiendo acá. Acordate lo que te digo, quizás uno no valora esto, pero créeme que, wow, es todos los días, no es que viste que muchas veces ves un video, te lo explican, pero y una operación realizada, pero acá estamos todos los días operando con distintas formas de tratar de batallar contra las ballenas, ¿no? Y algún que otro Pepe como nosotros, que somos los comunes, ¿no? Los que no movemos el mercado. Augen aún nada, estoy en CAD-Yen. Ah, estás en CAD-Yen vos, es cierto, estás cayendo, ¿no? Cayendo, dice el amigo. ¿Cómo hacer? Bien. Che, gatillo, tírenme algún par, Acá estábamos viendo, me habían pedido, me parece, no sé si para analizar o para operar, porque solamente pusieron el par. NZD, este era, me parece. Ahí. ¿Sí? Bien, después si quieren, el que quiere se queda después de hora, después que toque el timbre. Recuerden que estamos en la escuelita, no les dije, pero la idea es, sí, los que saben, ¿no? La idea es en el Discord, cuando seamos 20, 30 participando en la dimensión 2, a partir de la 2, hacer una escuelita donde eso van a estar en streaming en vivo con todos nosotros operando. Y van a tener que resolver problemas matemáticamente, por más que no sepas cuánto es 2 por 2, los haces con una calculadora, para tratar de salir en positivo, ¿sí? Esa es la idea. Más complejo es, yo lo explico fácil, ¿sí? Es más complejo, te lleva tiempo, pero algunos vivarachones lo van a agarrar enseguida. Y acá lo que estamos haciendo es algo parecido, ¿sí? Con pequeños de ejemplos, no voy a explicar a fondo algunas cositas que solamente los Pepe las tienen que conocer ahí en el Discord, ¿sí? Pero acá algunas cositas tiro, ¿sí? Escucha. ¿Qué dice? ¿Cómo hacer? De placer, dice el amigo. Podemos dejar el AUCAD acá, A ver, ¿qué pasó?
El AUCAD, a ver si cierra. Ahí cerró un pedazo, miren, ahí me pagó un pedazo, qué grande. Me pagó la mitad. Ustedes no lo alcanzan a ver. Si quieren saco el logo, saco el fondo, después lo pongo, plantilla, a ver si me deja esto, cargar. A ver acá, vacía. Backtesting, a ver esta me parece que tiene un RSI, no sé qué tiene, pero capaz que sirve. Ahí está. Ah, no, un indicador mío tiene esto, no sé qué tiene. Bueno, ahí va, ¿ven? Eso. Ahí está, vamos a sacar este indicador. Ahí va esa, ¿sí? Está prácticamente... Si quiero... Uy, saqué el robot. Saqué el robot, gente. Al cambiar de plantilla saqué el robot. Parate un cachito, negro, que esto, por la duda, así lo veo yo. Ya la sigo operando yo, Me bajo hasta acá abajo con esa venta. Esta venta la pongo acá. Y acá también matemáticamente, si pones que me pagué, ¿no? La mitad del lotaje de acá hasta acá, no sé cuántos pip hay, pero ahí tenemos como unos 20 pip casi, ¿sí? 18 pip, ¿sí? A la vez, si me toca acá, me saca en ganancias la otra mitad y la pérdida de la que está de acá hasta acá, ¿sí? Que es de 0.10. Ahí tengo 0.10 arriba y antes tenía 0.20 y acá abajo también tenía 0.20, ¿sí? Cedí ahí. Si sigue cayendo, le voy a poner un trading stop, mirá, porque soy guapo, Trading stop de cuánto? De 4,5 pip. Y acá también. Trading stop de 5 pip. Ahí está. Si esto baja, mirá, si baja un poquito, esto va a ir por detrás. Vamos a verlo. Escuchá. Si quieren hacemos backtesting de este bot que armé. De fondo no está puesto el dibujo porque no se veía nada. Ahí está, escuchá. Este es el AUCAD, ¿sí? El australiano con el canadiense. Le encontré un patrón, un patroncito que se repite en el tiempo y lo estoy aprovechando, ¿sí? ¿Saben cómo los encuentro? Buscándolos. Bien, seguimos, gente. Augen, miralo, dale. Sí, señor, vamos al Augen. Esto ya está en ganancia prácticamente. No me interesa perder la de abajo porque gano más con la de arriba. Y a la vez, inclusive, mira, a la de arriba, miren lo que hago. A la de arriba me le pago la mitad todavía. ¿Entienden lo que voy haciendo? Miren la de arriba. Tac, me pagué la mitad, ¿sí? A la de abajo, que es un lotaje más grande, le voy a sacar la mitad de lo que tiene, ¿sí? Recuerden, ¿qué hice? A ver, vamos. Tenía 0.2, me pagué la de arriba completo hasta acá, hasta por acá. La de arriba, hasta por acá, ¿sí? La de arriba. 0.2, me pagué la mitad. Me cedí 0.1, 0.2 de acá hasta acá, la mitad, ¿sí? Así que gané, si este pedacito, vamos a hacerlo así, vamos a hacer el dibujo que a mí me encanta. Ahí y ahí, ¿sí? Supongamos, ahí en la de arriba me pagué 0.1, en la de abajo me resté 0.1, que sería esto lo que me resté, ¿sí? Bien, ahora acá abajo que tenía, ponerle por ahí teníamos, no sé, 4 pip, 3,8, lo que sea. Por la duda, para no perder tanto, me pagué un ejemplo mínimamente y me desconté un ejemplo de acá hasta acá y de acá hasta acá la mitad del lotaje que está puesto. De 0.1, 0.05, 0.05. Si lo pongo acá, es prácticamente igual tabla. Pero me quedo con 0.5 en positivo y 0.05 en negativo. Con esta distancia que está de acá hasta acá y la otra que está de acá hasta acá. Ahora, si el precio sube, no, acá me saca acá. Sería hasta acá con una pérdida hasta acá, ¿sí? Pero por ahora está ahí, ¿sí? Yo puedo pagarme ese pedacito de ganancia, pero lo dejo ahí porque siento que va a caer un poquito más. Y si cae un poquito más, el trading stop va a acompañar el precio por detrás, ¿sí? A 4 o 5 pips, ¿sí? 5 pips más o menos. No sé si me entendieron el jeroglífico que hice. Gente, en la escuelita quiero que se metan a operar en vivo. No hay forma de que el que esté en vivo participando en el Discord, no los que se suman y esperan que se les regale algo. Esos no, porque nunca van a hacer nada. Los que van y participan, ¿sí? Que están en la dimensión 2, esos tienen que operar en vivo, ¿eh? No hay chucho.
entre todos, buscándole la vuelta, pensando, se acerca, se aleja la zona, guarda, viene un Ordeblo, viene un imbalance, viene una fundamental, viene Pepe Mila, no sé, viene la boleadora de Pepe Mila, no lo sé, ¿sí? Ahí tendría que moverse el stop, che, a ver. Bueno, hermoso, ¿eh? Se digo, ¿viste qué lindo? Loco, si quieren, ese bot, el de las bolingueadoras de Pepe, es este, miren, miren. A ver, esperen un segundo, a ver si los comparto. Loco, tienen que meterse a operar, loco en el buen sentido, ¿no? Más loco que yo. Ahí va, a ver, para ver si corre ahí. Che, ¿por qué no anda el trailing? Reproches. Ah, está bien, si no lo tengo puesto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No lo puse, pensé que lo había puesto, a ver ahí. Ahí está, a ver. Ahí va, ¿lo ven? Miren acá, observen esto, gente. Observen esto, observen esto. A ver si pasa la línea verde. Ahí se corrió un poquito el de arriba. Ahí, vamos a ver si corre eso, Observen si pasa por debajo, Chanu, wey. Che, está re bueno este bote, Está bonito, está bonito. Un paisano tirando la boleadora para comer la papa, ¿no? Mientras esto corre, lo dejo así, les voy a mostrar un backtesting que hice. Mirá vos qué rápido lo hice, ¿no? Terminé de operar en vivo y mientras... En vivo. Terminé de operar cuando estaba... Miren cómo se corre el stop loss. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Obviamente que, ¿por qué no se corre el de acá arriba? El de acá arriba no se corre porque tiene que estar por debajo el precio, ¿sí? De esta orden que está acá. Pero sí este que va acá es el de allá arriba, ¿ok? Entonces yo lo que puedo hacer a este lo pongo en el alto, ahí, lo voy siguiendo yo, hasta que se meta dentro de este mundo. En este mundo, cuando haga 4 pip o 5, 5 o 6 pip, esta se va a empezar a mover. Pero por ahora yo también la voy siguiendo, ¿sí? Ahí va, yo la voy moviendo esa. Una se mueve sola y la otra la voy moviendo yo. Tiene que superar 4 pips acá, desde el precio hacia la baja, o 5, lo que le hayas puesto, para que se empiece a mover. Si no, fuiste, te toca el stop. Pero todo este ejemplo terminamos en ganancia. ¿O no, Pepe? ¿Qué dicen ustedes? Bien, me voy ¿a dónde? Escucha, ¿para quién es el pelado? Voy a llamar a Pepe Mila, un cachito, y nos vamos a ver el backtesting. Janu, wey. Estamos. Bien, tenemos acá, a ver. Ahí está, sí, ahí estamos, mirá, ahí está. Este es Pepe Mila, el del Planeta Pepe está con ustedes. Súmense, gente, estamos en vivo todos los días operando los mercados que a ustedes más les guste. Bueno, todos los días estamos operando. La idea es que ustedes puedan aprender o compartir, obviamente, un momento con nosotros, con música, operando en vivo todos los días. ¿Y de qué forma? Utilizando la cabeza. Es como si fuera un tablero de ajedrez. Bueno, eso es lo que hacen acá. Sin nada de memoria nada, todo tratar de razonarlos, Bien, gente, me voy de vuelta, me vengo para acá y le voy... ¿Qué pasó acá? A ver. Ah, miren, ahí se corrió un poquito la de arriba. Todavía la de abajo no, pero la de abajo sería esta orden, yo la corro, ¿sí? Porque tiene que hacer cierta cantidad de pips para que se empiece a mover. Cuando acá llegue a unos... Bueno, tiene que llegar hasta acá para que se mueva, hasta acá. Recién acá, por ahí se empieza a mover la de arriba, por eso la voy a ir acá ajustando. Pero si sube, vamos a perder mucho menos con la de abajo, ¿sí? Escuchen la batería. Acá, si no sos bueno operando, te voy a enseñar a tocar la batería. Por lo menos algo que yo hago, ¿sí? A ver. Te quiero tanto, Wop. Eran todos amorosos. Bien, acá estamos. Me voy a ver un segundito. Te quiero tanto. ¿Dónde estoy acá? Ahí está, Pepe Mila está ahí, sí, bien. Miren, gente,
Este backtesting que estamos viendo acá, el dibujo no es perfecto, pero lo hice mientras hoy estaba operando temprano, que salí en tabla. No me quiero acordar porque si lo dejaba mal salía en profit, pero bueno, salí en tabla por meter mano en una cosita que me mandé ahí, pero no perdí nada en mi cuenta, no en esta que estamos ahora, ¿sí? Que es otra también, que es del Planeta Pepe. En la mía salí en tabla, pero mientras salía en tabla dejé en un minuto este backtesting con una configuración que estuve viendo y ahí salió, ¿sí? Salió positiva con un 9.28 de drawdown. La idea es que trabaje como en H1, que la probé ayer, y en H1 tiene un 2.83 con un año en el AUCAD, ¿sí? De drawdown, y te hace casi un 40-50% de la cuenta. Obviamente vos si querés le subí el lotaje, le cambiás las distancias y te puede hacer el 500%, pero hay que ver el drawdown y hay que ver los backtesting, ¿sí? En un año, en un minuto te hace esto, ¿sí? Bien, con un 84-85% de ganadas contra perdidas, y en H1 un 94%, ojo al piojo ahí, bien, con cierres parciales, con stop, tiene stop loss y TP. Mira acá, ¿ves el stop loss? ¿Lo ven acá? Bien, eso es. Bien, Solo. Bien, gente, ahí estamos. Qué dibujos hay, ¿no? ¿Cuántas operaciones hicimos? Poquitas, grandes, chiquitas, de todo, ¿no? Bien, JPI Débil, muchas gracias por ayudar, compañero. Buenos días, Alexo, ¿cómo va? Espero que estés bien, Muchas gracias por estar un ratito o lo que pueda, se agradece. Somos poquitos acá, ¿viste? Uno lo va conociendo. Y está en zonas para compra, me dice el amigo. Bueno, 7:45 noticias. Muchas gracias por avisar, señor. Acá sería a las 10:45, ¿no? Son 3 horas de diferencia con México, ¿no? Así que bueno, bueno, vamos a ver la fundamental, si quieren. Voy a buscar agua. Bien, gente, ahí vengo, un segundito. Estoy acá ajustando algo. Ahí está. Bien, ahí, mensajito. Bien, súmense a Discord, gente, vamos, súmense a Discord, por favor. Sumate a Discord, negro. Haceme caso, pero participa. Si no te va a participar, directamente no te va a enterar lo que pasa, ¿sí? Bien. Como ayer.
como tan denso en mi pantalón. sacudímelo. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué te pasa? Si te busco te enojas porque solo te busco. Si me quedo te calienta que siempre me quede quieto como muerto. Esta indecisión. Me va a reventar. ¿Qué pasa, amor? Si vos no sos normal, sabes tampoco yo. Porque al parecer soy medio raro. No quiero terminar en una celda sin mi pene. Coca, Coca-Cola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más pene con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más pene con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más pene con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más pene con coca. ¿Qué me pasa? Mi querida, despierto siempre en casa de otra. Y no es justo que me mates sin clemencia, no sos tan mala, un amor. Estás borracho. Perdónamelo. ¿Qué pasa, amor? Si yo no soy normal, sabes tampoco vos. Porque al parecer sos medio rara. No quiero terminar. Bien, ahora sí, gente, agua calentita. ¿Qué pasó? ¿Me sacó? A ver. Bueno, salimos en ganancia. No sé si el que se sume nuevo, que vea, van a ver estos dibujitos, ¿sí? Es de una explicación de hoy, pero tenés que ver el video. Que no hay más Fernet con Coca. ¿Qué pasa? Bien, a ver, ¿hay algún mensajito? No. Quiero refuerzos del, bueno, esto decía hace ahora, o de hace mucho, del euro dólar, por favor revisa en M15, dale. Tenemos fundamentales ahora, a ver. Buenas Pepe, tanto tiempo. Mirá vos, el amigo, ¿qué ha pasado contigo? ¿Te fuiste? ¿Dejaste de operar? ¿Quemaste cuentas? ¿O te fuiste a vender cursos? Algo te mandaste, ¿no? Bien, está todo bien, ¿eh? ¿Qué más te cuenta? Algo pasó, ¿no? Bien, seguimos con Coca. ¿Qué pasa? Ya lo veo que no es el mismo, ¿ves? El nombre es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con Coca. Bien, nos vamos a dónde. Y tenemos que irnos. ¿Qué pasa? Noticias de alto impacto. A ver acá, déjenme ver, chequear. Quedaban unos... queda todavía 24 minutos, che. Nosotros... a ver... 24 minutos, si no lo estoy errando. Tenemos... A ver el euro dólar como está acá. Está replanchado esto. Seguramente si están operando el euro dólar, guarda, porque viene una noticia. Yo te diría que no se metan. Si querés meterte, metete, ¿no? Pero es hermoso para seguir hacia la baja. Pero la noticia puede ser lo contrario. Acá está haciendo, miren, los patroncitos es los altos. Y acá también está formando un fractal ahí, ¿sí? Es posible. Mucho ruido hay acá. ¿Dónde acá? Acá no. Acá no. Acá. Mucho ruido, ¿ven? Si vos marcás estas zonas, hay rechazos por encima y por debajo. No sé si el precio cambiará. Hay que ver a ver en H1, a ver en H4. Bueno, hacia la baja iría yo a favor de la tendencia, ¿sí? Tendría que achicar esto un poquito más. A ver ahí. Sí, hermoso para ir en venta. Pero próxima parada, si es poquito, es o arrancar a partir de acá. Hay que ver que rompa esa mecha y ese alto que está ahí. Esa es la zona para después buscar ventas hasta acá, por ejemplo, ¿no? Que va a venir, ¿sí? No es mucho, pero algo es. Y si rompe este bajo que está acá, es probable, obviamente, que el precio venga acá. Lo que pasa que son 8 pips y esos 8 pips los puede dar ahora, pero quizás espera que venga la fundamental y le agarras, te haces una venta acá y te encontrás acá en un rato. Así que ojo, si están por entrar, ojo, a no ser que busquen algo chiquito. A ver, no se ve esto, a ver. ¿Qué es esto? Bien.
Oh, wow. A ver acá más abajo. Sí, eso quería ver, más chiquito, no me gusta. Bien, eso es lo que tenés que ver. Siempre recuerden esto, ¿sí? Que es un gap esto, no, a ver, actualizar. Buah. Escucha. Esa zona es una zona de apoyo, te lo puedo asegurar, ¿sí? Puede romper con una falla, una trampa o un clímax, que es algo que ya expliqué. Pero si apoya y rompe un poquito, se va a devolver para lograr de seguir. ¿Ven acá los dibujitos? Más o menos que esto llegue hasta acá. Un poquito más, un poquito menos. Si estás en venta, dale. Y si no, no te metas. Puede retroceder. Después sí, puede pasar. Si no se apoya en este número redondo, ahí, que está ahí, ¿no? Y le da por irse para arriba hasta este otro alto, puede pasar de que venga a donde les digo que sería esta zonita de acá. Este de acá, ahí. Y obviamente va siguiéndolo por detrás. Y objetivo, obviamente, si eso es poquito, tratar de ir gestionando para que llegue a este otro número redondo que está acá. Pero antes de llegar a este número redondo va a tocar esta convergencia, porque el precio no va a estar acá. En un par de minutos o de horas el precio va para allá. Entonces esta línea diagonal que es del pasado, que viene tocando bajos, se va para allá también. Así que ahí puede haber una convergencia entre zonas de altos, que son estos que están acá, por más que sean poquitos, de una acumulación, ponele, o consolidación. Ahí puede pasar que se rebote también. Si estás en ventas, pagate parciales y andás cerrando hasta llegar al objetivo que sería este. Pero ojo, que puede estar haciendo, ¿no? Obviamente el precio no va para abajo solamente, no todos venden, no todos compran, todos van haciendo zigzagueos, ¿sí? Puede pasar de que se quede acá y... Pero vamos a pensar positivo de que va para acá. Va, no sé, positivo. No sé si buscan compras, ventas, ¿eh? Wow. Bien. Sumate puse ahí, ¿eh? Bien, señor Vilma, a usted lo dejo un ratito y me voy con un poquito de... acá tenemos... Vamos a tirar un poquito de enganchadinis. Ahí está, mirá. A ver acá un poquito de la Versuit, ya que estamos a mano. Escuchen la letra. Muy bonita la letra, ¿eh? Esto es lo que pasa en mi país. Escuchen de punto a punto. Voy a tratar de no hablar mucho, pero cada tanto le tiro para pisar un poquito ahí, ¿no? El copy. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Toma. Las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la piromé, la camisa sanguínea, el 6 Cero a Perú. y muchas otras cosas más. La argentinidad, Al palo es con todo, a mucha velocidad. Al palo. Se van con todo. gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Los Cati, Barreda, Monzón, BMX ahora, ¿no? Medalla de oro. matan por amor. Llano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecillos. Todas las mezclas tienen, lo tenemos, ¿eh? Pedigree francés. Santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La Argentinidad. al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, Argentinidad. Al palón. al palo. Diseminados y en franca pasión, hoy nos
espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argento. Vamos, vamos. Y no me vengan con cuentos chinos que el Che, Gardel o Maradona son los number one, como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Yo, argentino. ¿Por qué me viene a comer a mí con la pica muerta? Yo la tengo mucho más grande que vos. Ahora boludo, como vos me lo cojo de parado. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces. ¿Y cómo no querés que lo que son unos polvos de mierda? Yo soy una vaca de gana. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad al palo, 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 al palo, al palo, al palo. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabes Bien, ahí está, estoy a ver acá. Sale el audio, por las dudas si hay alguno, me avisa. No sé qué. Uy, no puse kit, ¿viste? Twitch, no los puse, qué lástima. Bueno, se me pasó. voy con la fantasía, la estrategia fría. Mirá vos, se me pasó, ¿viste? Ya me parecía algo. ¿Viste cuando sentís que algo te falta? Y bueno. A ver, fundamentales, ya estamos cerca, estoy esperando ahí a ver si es de alto impacto.
8 minutos tenemos. 8 minutos. O 4. Che. Y 45, a ver. Y si me voy, así como Bueno, ahí estamos. Si toca, stop que toque, ¿eh? La última y me voy, ¿eh? el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Qué lindo para ventas acá. Se fue mucho la aceleración. Esto tiene que caer. Pero, sabes que ahí. Y si vas a estructuras mayores, se puede ir para la tendencia. ¿Se acuerdan que era bajista? ¿Sí? Miren qué lindo hay acá esperar por ahí. Si te quedas Tapan todo, ¿eh? Acá. A ver. Mira esta zona, miren esta zona. del baile de la gambeta. A ver qué hace ahí. Igual hay fundamentales ahora, ¿eh? Con la pelota encendida, lleva el alma de una queja y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está, y es el final del Que caiga. Encontré una zona. Pero igual hay fundamentales ahora, ¿eh? Estamos ahí a 2 minutos, gente, ¿eh? A 2 minutos, mirá, sale solamente a las 11, que sería 14 GMT en este broker, ¿sí? Pero acá, vamos a ver ahí. ¿Cuántos son? Faltan 2 minutos, ¿eh? Miren, ¿vieron? No te digo que va a caer, pero ¿vieron cómo se quedó? ¿Vieron que las zonas importantes sirven? Se las marqué antes de que siga, ¿eh? Rebobina, negro. Cham. Recién hablaste, sí se escucha. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Pepito. ¿Viste esto de acá? Qué justito la zonita, ¿eh? Hermosa. Bien, eso lo saben en binaria, ¿no? Hermoso, es para binarias. Bien, ¿cuánto queda? 2 minutos. Después de los 2 minutos vemos qué hacemos ahí, ¿eh? Podemos, a ver. Viste que acá es toda una escuelita esto, ¿no, Pepe? Día a día, ¿viste? No sabemos con qué nos podemos encontrar, pero siempre la batallamos, ¿eh? nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte. ¿Sabés por qué se frenó acá, Pepe Gatillo? ¿Acá? No porque marqué esta zona que encontré, porque esta línea verde es muy poderosa. Sí. Están re locos. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para... Bien, ahí estamos. A ver, un poquito tranqui de... Vamos a tirar acá ya que estamos. Mira, escúchate esto. Si esto no te gusta, a ver, ahí. Escucha. Eso. Va. Era yo. Loco lindo, ¿eh? Bien, vamos, miren, qué lindo, ¿dónde quedó? En el número redondito. Vieron que si van respetando patrones, muchos dicen, no, que no respeta zona. Negro, créeme que la zona las tiene que respetar muchas veces. Obviamente una fundamental no respeta nada, pero cuando está tranqui, o hay volumen pero no hay fundamentales, las zonas se respetan o tratan de llegar a cierta zona, porque son donde están las órdenes. Si no, ¿qué? ¿Se mueve porque solo? No, va a distintas terminales de ómnibus, ¿no? Ahí va, a ver. Vamos. ¿Vieron cómo se dio ahí? Rebobinen esto antes de esta vela lo que dije y lo que hice y lo que marqué. ¿Sí? Hágame caso, compartilo. Suavemente. Escucha. Bueno. Bueno, nada, negro. Alguien me ha dicho que eres horrible.
Y esa inconstancia es algo heroico. Bien, gente, a ver. Mismas cosas. Recuerden, les vuelvo a compartir acá a ver si puedo pasar un segundito. Acá, miren. Quiero que me trates suavemente. Recuerden, gente, que vamos a estar probando seguramente. Si les gusta esta foto, párate a ver un segundito acá. Ahí vamos, ahí está. Esta foto, no, esa no. Esa no, esa no sé qué parece. Ese, acá. Esta era, sí, acá. Si les gusta este bot que armé, voy a estar subiendo el video este fin de semana si tengo tiempo. Seguramente lo voy a mostrar en H1, en M15. Esto es en M1 el resultado este, ¿sí? Pero está buena la idea. Quizás la miniatura la voy a cambiar. Si les gustó esa miniatura, no sé si vieron la miniatura. ¿Vieron la miniatura o no vieron la miniatura? ¿Vieron la miniatura o no vieron la miniatura, Pepes? Suavemente. ¿La vieron o no la vieron? Bien, me dicen si les gusta, si no la dejo, si no la saco. ¿Sí? Acá estoy con Pepe Mila de fondo, ¿sí? Así que bueno, nos vamos de vuelta a la gráfica. Me voy a estar despidiendo. Antes vamos a ver ahí si puedo. ¿Me quedó algo más pendiente? No. Sí, me quedó algo pendiente. No, a ver. Esto no. Esto no hay nada. Esto no hay nada. Acá no. Acá tenemos el oro, men. Uy, menos. Bueno, mira vos. Bueno, acá vamos menos 47, menos 50. Nos podemos quedar a ver si cierra en positivo esto. Mirá vos. Ustedes háganme acordar, amigo, cuando tengo. Este es el bot del oro, ¿sí? Hay que dejarlo ahí un cachito. Y bueno, cuanto mucho, si no lo puedo sacar en positivo, estaré gestionándolo yo, ¿sí? Pero lo importante es que después les muestro todo. En el caso de que cierre, ¿sí? Vamos a esperar un poquito, ojalá que lo haga ahora. Me puedo quedar hasta que termine esto en positivo o en tabla, o una pequeña pérdida cuanto mucho. Ahora lo dejo un ratito más. Bien. ¿Le gusta la canción? Sí se escucha, decía el amigo, leía de vuelta, ¿viste? Ponía frases del pasado, ¿viste? Sí se escucha. ¿Le gustó la operación? Y ponía, sí se escucha. Bien, ¿y qué tal lo que hicimos recién? El stop loss, ¿te gustó el trailing stop? Sí, se escucha. Escucha. Escucha, house progresivo. Bien, vamos a dejar el oro acá, a ver si cierra positivo. Esto no hay, no, ese no. Acá, bueno, 23, mira, ¿ves? ¿Viste cómo estábamos? Esto, si cae acá, somos Gardel y Lepera. Y si sube, el bot hace otras cosas que hay que esperar que suba, ¿no? Pero ahí va. Que suba. Que caiga. Que suba. Bien. Este no operó porque lo apagué hoy. Porque puse el de las... me cuesta decir el nombre. Es difícil. El otro, el de las... ¿cómo es? Las bolingueadoras. Me cuesta decir... Díganlo ustedes. A ver, digan 3 veces bolingueadoras. 3 tigres comen trigo en un trigal. No me salió. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Con una bolingueadora. Está. Díganlo, a ver si sale. Serían Bollingers, varias Bollingers, por eso bolingueadoras, mezcladas con unas estructuras. Este no, este opera en contra de la tendencia. Mientras tanto, esperamos el bombita McClay. Lo apagué, seguramente acá hubiera arrancado a funcionar el bombita McClay. Vamos a ver si lo dejamos puesto la semana próxima, o alguno de estos los tengo que sacar para no poner todos, y veremos si hago el video de el de las bolingueadoras de Pepe Mila, ¿sí? Bueno, hoy ya lo utilizamos y ya dio unos profit ahí, que es este, me parece. Acá, ¿ven? ¿Se acuerdan de estos dibujitos? No se acuerdan. Bueno, que se sume nuevo, rebobine. Y fíjense cuando fui explicando, esto sería las wallets serían, ¿sí? Y ahora, si sos alegre,
Tiene una boca, mirá. Tiene un payaso, mirá. Un ojito, otro ojito. Ahí, lo ponemos ahí el ojito, mirá, qué lindo. Con la estructura, mirá, ahí está. Y se convierte el... A ver ahí, párate un segundo, a ver. Hola, hola. Hola, hola, hola. Está este personaje angelito, mira. Hola. Hola. ¿Cómo están? Soy el payasito. Espero que tengan un gran día. Soy el angelito del planeta Pepe. Bien, ahí se fue el angelito, Tremendo, ahí estamos, bien, ojitos y un ojo ahí. Che, venía un pajarito, nunca te pasó un mosquito, mira. ¡Pip! ¡Ay! Le pegó y le quedó chiquito el ojo, ahí está. Bien, qué imaginación, ¿no? Estoy aburrido, gente, esperando. Ya pasó la fundamental, no pasó nada. Estoy esperando el robot, el oro, a ver cómo cierra si cae, si sube. Bueno, esto tendría que caer, lo conozco al amigo, va a amagar a subir, pero cuando esté por acá, ya estamos en 30, 40 dolaritos seguro, o 20 por lo menos, y lo pagaré. Pero no me quiero quedar esperando, porque me voy, gente. Igualmente ahí está. Si después les muestro el resultado mañana, si es que estamos, o el lunes, gente. A ver acá, por eso no depende de mí. Muchas veces los bots son los bots, ¿no? Igual que el Outcad, fíjense que le terminé metiendo mano yo para cerrarlo, pero si no seguramente hubiera cerrado con parciales y alguna cosita. El que estaba acá, en el payasito. Gente, me voy, pero antes de irme, a ver qué dice el amigo acá. El EA de las bol de Pepe Mila. Le metiste mano, y sí, le metí mano, exacto. Che, bueno, me quedó el oro pendiente, ¿viste, Pepe? El oro me quedó pendiente, Siempre sobre esta hora suele estar. Pero vamos a ver si no acompaña la fundamental de las 11 para tirar hacia abajo. Si va para arriba, el drawdown va a ser un poco más grande, pero va a ser mejor para mí para ganar un poquito más también. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a ver si el amigo decide caer, decide subir. Eso lo vamos a estar viendo en un rato. Se los estaré compartiendo cuando cierre todo el resultado final, ¿no? Bien, nos vemos. Me voy con la canción del planeta Pepa. Una de las canciones del planeta Pepa, del planeta Pepa. Para ver si la encuentro acá. Ahí está, mirá qué bonita. Escuchen, gente. Me voy con esto, Sumate, sumate que algún día. Escucha. ¿Escuchás? ¿Escuchan? Eso, ¿te gusta o no te gusta? La verdad. Escucha. Va de vuelta, escuchen, mira, escucha. Escuchen la letra, Chau, gente, me voy, me aburrí. Me quedé pendiente con el oro, después les muestro. Chau. Súmense, todos los días operamos en vivo. Todos los días. Sé un Pepe más, sumate a Discord, a Telegram y ahí charlamos. Chau. Súmate al planeta, vas a ganar. Súmate a la bella planeta, llegarás pasito a pasito. Chao, gente, nos vemos. Yo quiero, yo puedo. Y yo voy a lograrlo, ¿o no? Bien, tatúatelo. Es un Pepe más del planeta, de preferir la amistad. Venite, ¿qué esperas? Venite, es un Pepe más. Un día muy hermoso, súbate al planeta y empieza a ganar. Súbete a la bella planeta, llegarás pasito a no perder. Dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito logras. Dale, un Pepe más. Venite, ¿qué esperas?